Bienvenidos a Ignite Visual Studios. Este es nuestro nuevo canal de YouTube. Yo soy Ignacio Badiola y soy uno de los fundadores de Ignite Visuals Media. En Ignite Visuals nos especializamos en crear contenido audiovisual para la industria inmobiliaria y hemos creado este canal para compartir absolutamente todo con ustedes. Estaremos compartiendo contenido educacional, de grabación de viviendas, de aspectos técnicos de cámara, cómo tratar con clientes o agentes, cómo conseguir nuevos clientes, precios, cómo cobrar, cómo venderte, cómo crecer en redes sociales, cómo crear tu marca personal, cómo editar, cómo colorear y todo lo que te puedas imaginar, flujo de trabajo. Tenemos pensado también llevarlos con nosotros a un behind the scenes, un poco del detrás de cámaras de lo que acontece cuando grabamos viviendas. Queremos que nos acompañen un poco en la conversación con los agentes, cómo creamos los guiones, cómo grabamos, cómo nos organizamos en el día de la grabación, el por qué hacemos todo lo que hacemos, el por qué tomamos las decisiones que tomamos a la hora de grabar una vivienda, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos al canal y si eres nuevo, que obviamente eres nuevo porque es el primer vídeo, por favor suscríbete y dale like al vídeo porque así nos ayudas muchísimo. Así que hoy les voy a hablar un poco de mí, de Ignacio, ¿no? De cómo empecé en la videografía, cómo terminé en la videografía inmobiliaria, etcétera, etcétera. Yo tengo recién un año llegado a Madrid. Yo pasé mis últimos 9 años viviendo en Londres, en el Reino Unido, donde trabajé gran parte de esos años, aproximadamente los 9 años, en banca. Trabajaba en una corporativa, trabajaba para un banco y antes del banco trabajé en otras corporativas también multinacionales, corporativas muy grandes. Y yo nunca me sentí parte de ese mundo corporativo, nunca me sentí parte de trabajar por una empresa tan grande, de trabajar con aspectos financieros, de trabajar con números. Soy ingeniero de estudios, pero digamos que las finanzas y esa parte bancaria, productos bancarios, no, nunca me inspiró ni me motivó a nada, ¿no? Fue más o menos como para donde me llevó la vida cuando terminé la universidad y eran buenos puestos de trabajo, eran buenos salarios, eran en empresas muy reputables. Y entonces como naturalmente seguí ese camino porque fue lo que me presentó la vida, ¿no? Y en mi época universitaria fue cuando más o menos empecé a adentrarme en el mundo de las cámaras. Tenía una cámara que me había dejado mi hermano y más que todo era para fotografía, ¿no? Hice un curso de fotografía en la universidad y bueno, también empecé a jugar un poco con el vídeo. Yo corría motocross, entonces con las GoPro, cuando recién salieron las GoPro, la GoPro 1 me acuerdo, ponerla en el casco cuando tenía carreras, ponerla en la moto y intentaba, o sea, hacer ahí bastante creativo con las tomas. A veces la ponía en la pista para hacer tomas mías desde una tercera persona y ahí medio empecé a jugar con el vídeo, ¿no? Pero digamos que nunca de verdad me adentré en él. Cuando estuve en Londres, justo en la época del COVID, decidí abrir un canal de YouTube. Yo antes competía en powerlifting, en levantamiento de pesas, y decidí abrir un canal sobre el levantamiento de pesas donde compartía tips y todo más o menos lo que yo sabía y lo que yo entendía del mundo del levantamiento de pesas y la nutrición. Y me gustaba mucho crear esos videos, eran más que todo vlogs y videos educacionales, ¿no? Así también sentado en un estudio compartiendo información con mis seguidores. Y ahí empecé a crear contenido con el celular, me recuerdo, con el iPhone. Y empezó a crecer un poquito y dije, bueno, voy a invertir en una cámara para subir la calidad del vídeo, ¿no? Porque tampoco no me motivaba mucho grabar en celular. No sentía aquello que sentimos nosotros los videógrafos, ¿sabes? Cuando tienes un buen equipamiento y puedes usar una cámara y puedes jugar con las configuraciones, etc. No tenía eso con el celular, entonces no me era tan divertido. A mí me gustaba un poco la parte de la cámara, ¿no? De poder jugar con una cámara. Y ahí me compré una de estas Canon compactas G5X, si no mal recuerdo, estas que vienen sin lente intercambiable, estos que tienen un zoom digital. Y ya empecé con esa camarita. También me sentí muy limitado muy rápido. Yo quería grabar en logarítmico. Yo en esa época asistía mucho a YouTube también sobre videografía y esas cosas. Y entonces, claro, empecé a aprender sobre la exposición de la cámara, perfiles logarítmicos, colorear un video, etc. Y en esta camarita estaba muy limitado, no podía hacer nada de eso. Creo que ni siquiera grababa en 4K a más de 25 FPS y decidí cambiar. Ahí fue cuando hice el upgrade a mi primera cámara propia, digamos que fue donde en verdad empecé a trabajar con cámaras, que fue una Canon R6. Con la Canon R6 seguí produciendo contenido para mí, para mi YouTube. Y bueno, ya ahí fue donde conocí a Juliana, mi esposa. Ya yo tenía a lo mejor un año con mi canal de YouTube. Y ella me veía que me gustaba mucho el tema de la cámara, que me gustaba sentarme a editar los vídeos, ¿no? Que le ponía mucho corazón y mucho empeño a editar mis propios vlogs, mis propios vídeos para YouTube. Y me incentivó un poco a pensar sobre la idea de por qué no a lo mejor sacar un provecho de la cámara
y del filmaje, y a lo mejor intentar hacer algo más que YouTube. Ella me motivó un poco y me empezó a hablar de más o menos de cómo ella ya había trabajado con marcas, ¿no? Ella era influencer, entonces ella ya había trabajado con muchas marcas y ella conocía el mundo ese del marketing audiovisual un poco mejor que yo para la época, y me empezó más o menos a decir a cómo contactar con marcas, cómo entrar a las marcas, cómo ofrecer vídeos, etcétera, y para que yo también fuera probando el tema de la videografía más que como blogger o como vídeos personales, sino también como para exponerlos al mundo. Entonces ella misma hizo el trabajo de buscar en línea algunas páginas de estas que reúnen varias empresas, ¿sabes? Donde tú te puedes ofrecer como UGC, ni siquiera como videógrafo. Yo empecé como UGC, que es el User Generated Content. Es aquel contenido donde la persona misma que usa el producto se graba. Es el contenido generado por el mismo usuario, ¿no? Es como cuando ponen un trípode con un celular y se graban hablando sobre un producto que usan o usando un producto, lo que sea. No es nada profesional, es bastante amateur, es bastante orgánico, digamos. Me encontré unas páginas donde podía empezar a subir mi perfil, a aplicar, a subir algunos ejemplos, algunos trabajos que yo había hecho. Trabajos no, algunos vídeos que yo había creado ya. Empezamos a aplicar, ¿no? Empezamos a contactar diferentes marcas y nos empezaron a llegar varias invitaciones, ¿no? A colaborar con unas marcas. Empezamos muy por debajo. Empezamos simplemente recibiendo productos a cambio de un vídeo, ¿no? Tuvimos mucha suerte y la verdad es que recibimos productos increíbles. O sea, no era nada que no queríamos o que no necesitáramos en aquella época de nuestra vida. Yo a todas estas seguía trabajando en el banco. Y empezamos a hacer los vídeos para estas marcas. Eran muchas las marcas eran marcas que ella quería. Eran marcas de crema. También había cuidado de piel para hombres. Bañeras de hielo, de estos termos que están de moda ahorita, que mantienen el frío por 2 años, ropa, y empezamos a recibir varios de estos productos y empezamos a crear los vídeos, y la verdad es que todos nuestros clientes de ahí quedaron fascinados y nos contactaban para más, nos dicen, mira, queremos más, ¿cómo podemos hacer? ¿Te enviamos otro producto? ¿Te enviamos más productos? ¿O te pagamos algo para que nos crees otro vídeo? Y ahí fue donde empezamos a ver, o yo empecé digamos, a darme cuenta de eso que me decía Juliana, que era que tienes talento. Tienes buena creatividad para grabar, sabes crear buenos vídeos, aprovechalo. Y con esa respuesta de esos clientes tan positiva fue donde yo empecé a pensar, a decir, oye, la verdad es que algo debo hacer bien. Si a ellos les gusta tanto, algo debo hacer bien. Pero al principio obviamente no, digamos que yo no confiaba en mi talento como videógrafo. Y hice varios de esos trabajos, habré hecho, no sé, a lo mejor trabajé con 15 marcas o así. Y ahí pegamos el primer cliente grande, que fue a través de Juliana. Como influencer, le enviaron 2 invitaciones a ella y a una persona para un crucero 10 días por la Polinesia Francesa. Y claro, ellos querían eso a cambio de contenido. Entonces yo iba como pareja de Juliana, pero yo iba a aprovechar para hacer los vídeos del crucero y de Juliana para que ella los pudiera después compartir con la marca del crucero. Y para ese viaje, Juliana también me dijo, mire, ¿por qué no intentamos, a ver, ya que nos van a pagar el crucero y todo eso, ¿por qué no intentamos ver si conseguimos algún Airbnb, alguna estadía a cambio del contenido? Y empezamos a contactar varios Airbnbs allá en Tahiti, Tahiti es como que la isla donde aterrizas y de ahí es donde sale el crucero. La propuesta era bien sencilla. Déjame quedar 3 días en tu Airbnb y por esos 3 días te creo un video inmobiliario y te hacemos 15 fotos. Juliana es fotógrafa. Entonces, claro, digamos que ahí fue donde hicimos el match perfecto. Dijimos, perfecto, yo hago los vídeos para los Airbnbs y tú te encargas de la fotografía. Igualito que para el crucero. Yo hacía vídeos y ella hacía fotografía. Y ahí cerramos nuestras 2 primeras colaboraciones con Airbnb, que fue la estadía 3 noches antes de la salida del crucero y estadía de 3 noches después de la salida del crucero. Y aún así dijimos, vamos un poco más, vamos a intentar, ya que vamos a estar 3 días antes y 3 días después en la isla, vamos a ver si conseguimos un carro. Y ahí contactamos a Avis de Tahiti, y le hicimos la misma propuesta. Le dijimos, mira, nos das un carro por 6 días y te creamos unos vídeos, te sacamos fotos, lo que tú quieras. Me encantó la idea y toma, nos dieron un carro. Entonces teníamos un crucero, que eran como 10.000 libras, valía el crucero, 6 noches en Airbnb y teníamos un carro por 6 noches también. Estábamos resueltos. Ahí fue donde a mí se me abrieron los ojos y dije, wow, o sea, podemos viajar el mundo, podemos hacer lo que queramos con este tipo de negocio. Pero claro, yo aún no estaba generando dinero con esto. Digamos que yo aún estaba solo haciendo a cambio
del servicio o el producto que me estaban dando. Entonces no daba para dejar mi trabajo y dedicarme a eso. Para cortar un poco la historia, después de ese crucero en Tahití, cerramos como con otros Airbnbs, otros 30 Airbnbs alrededor del mundo. Viajamos para Suiza, nos dieron una camper van, viajamos para París, 2 veces a París, viajamos a Luxemburgo, viajamos por Londres, viajamos por Brasil, Bélgica, y todo esto a cambio del contenido, ¿no? Pero claro, yo como todavía tenía un salario del banco, no me importaba mucho, ¿no? Yo terminaba el banco y nos íbamos el fin de semana o me pedía vacaciones y nos íbamos a conocer, fuimos a conocer Europa, fuimos a conocer todo Brasil, etcétera, etcétera. O sea, la vida de los sueños. Pero llegó un momento donde ya yo estaba completamente apasionado por la videografía, pero no estaba generando renta, no estaba generando ingresos. Y ahí me empecé a frustrar un poco, ¿no? Y fue donde yo empecé a decirle a Juliana, está bien, ¿no? Los viajes, todo esto está excelente, es la vida de los sueños de cualquier persona, pero necesito más, necesito que esto me genere ingresos, necesito que esto me dé para comer y para vivir. Y ya yo en esos 9 años que estuve en el banco, como les dije yo, siendo honesto, odiaba ese mundo. Y claro, Juliana aquí en la orejita desde que me conoció, no estás viviendo tu vida, no hagas algo que no te gusta, tienes talento, intenta, muévete. Pero claro, está el miedo de que ay, dejo mi trabajo y que si no da bien, ¿sabes? El miedo que tenemos todos de cambios en nuestra vida, cambios grandes, significantes. Y ahí estaba Juliana y dale, hasta que dije, sabes que tienes razón, me voy a dedicar un poco más serio al tema de la videografía y ya me voy a presentar como un videógrafo más que como digamos, un UGC, un creador de contenido X. Me voy a presentar como un videógrafo a empezar a cerrar proyectos grandes. Y hay una de las últimas marcas con las que trabajé como UGC, que les gustó mucho mi contenido. Los contacté y les dije, mira, ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? ¿Por qué no hacemos unos vídeos para hacer un poco de marketing a su marca, etcétera, etcétera? Que no sea UGC, sino que sea más tipo un spot, un comercial, un video de marca, algo un poco más profesional. Y me dijeron, bueno, sí, vamos a hacerlo. Pero no tenemos mucho presupuesto, pero podemos intentarlo. Y me invitaron a un evento en el que iban a participar ellos, una feria de estos donde habían varias marcas promocionando sus productos. Y justo la tiendita al lado de ellos, los conocían a ellos y me estaban hablando. Yo me le acerqué al dueño de la tiendita al lado y le dije, mira, déjame hacerte un video gratuito aquí del evento, de tu marca, de tus productos. Y bueno, si te gusta, ya conversaremos. Fui, les grabé el video completamente gratis, se los envié, les encantó. Me dijeron, Ignacio, queremos trabajar contigo. Y ahí fue mi primer cliente oficial. Ahí cerramos un proyecto con ellos como de 5 o 7 vídeos para redes sociales. Creo que ese proyecto fueron como 2.500 libras esterlinas por 5 a 7 vídeos de redes sociales en vertical de 30 segundos. O sea, para mí fue como que, wow, o sea, acabo en un día, filmé los 5 vídeos, en otros 2 días edité los 7 vídeos y los envié clientes en 3 días. Y bueno, en 3 días acabo de hacer 2.500 libras con un solo cliente. Y ahí fue donde el bombillo se prendía. Se puede, definitivamente es un mundo en el que se puede ser exitoso. Y bueno, y ahí fue donde ya me pasé el switch y ahí dije, ya tengo que dejar el banco y me voy a dedicar a clientes. Empecé a trabajar con clientes, ofreciendo ya obviamente precios más bajos, y seguimos trabajando con algunos Airbnbs, pero ya esta vez en vez de solo ofrecer nuestros servicios a cambio del Airbnb, pues ya intentamos sacar un poco, ¿no? Entonces te doy un vídeo y 15 fotos por 3 noches de estadía, pero te hago un segundo vídeo de estilo lifestyle y te hacemos unas fotografías extras de estilo lifestyle por un precio adicional. Y trabajando con los Airbnb fue donde me di cuenta que en verdad tenía una cierta pasión por las viviendas, quería grabar viviendas de lujo. Me gustaba mucho también la parte corporativa, hacer videos corporativos, pero digamos que la inmobiliaria fue algo que siempre me llamó la atención, siempre me divertía más grabando, siempre me divertía más editando. Empecé a trabajar con algunos agentes allá en el Reino Unido hasta que al final decidimos mudarnos para España, y cuando llegamos a España ahí fue donde sí decidí que 100% eso es lo que quería. Yo quería trabajar con inmobiliaria de lujo. Y dije, yo voy a ser el mejor videógrafo de inmobiliaria de lujo en Madrid y ya después en España. Y bueno, eso es un resumen más o menos de cómo todo empezó y cómo todo va. Así que suscríbanse para asegurarse que ven los videos cuando los subo. Van a aprender muchísimo. Voy a intentar enseñar lo máximo que yo pueda, todo lo que sé y todo lo que voy aprendiendo. Intentaré compartirlo en este canal, tanto en la parte de grabación como edición, como tratar clientes y cómo crecer tu marca. Así que los veo en el próximo video.